buenas Cristo tardes. Medicina para el alma. Misión Iglesia, Justicia, Paz y Gracia presenta Cristo Medicina para el alma. Un mensaje de salvación, paz, amor y restauración para su vida. Cristo Medicina para el alma. Con el pastor Milton Riascos Torres. Los jueves 5:30 de la tarde. Sábados y domingos 9 de la mañana. Te esperamos en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Consíguenos como Justicia, Paz y Gracia. Cristo Medicina para el alma. Muy buenas tardes, colombianas. Muy buena noche. Casi entrando a la madrugada europea. Muy buen día para todos los que están allá en Asia tempranito en la mañana. Tenemos nuestra nueva Cristomicina para el alma. Hoy vamos a continuar con el poderoso libro de Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 20. Te bendigo, amado, amada. Bendigo tu vida y le damos gracias, alaba al Todopoderoso en el nombre de su Hijo amado Yeshua HaMashiach por permitirnos una vez más estar conectados contigo para compartirte esta Cristomicina para el alma. Amén. Así que vamos a continuar a tratar de cerrar este capítulo hoy. Te bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo a cada uno de los tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al verso número 10. Me tomo un poderoso té que me hizo mi amada esposa. Verso 10. Segunda de Tesalonicenses. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Verso número 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Yeshua, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se exponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, por lo cual es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Yeshua
HaMashiach, Jesucristo, en su venida. Pablo hace énfasis a esta iglesia a través de estas cartas en tres cosas claves: la comunión con Dios, el servicio a Dios y la expectativa de la segunda venida de nuestro gran Rey y Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí en este capítulo 2, para nosotros, porque esto fue una carta corrida, él dice algo tremendo, verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¡Wow! Tremenda declaración hace Pablo. Pablo estaba tan seguro de su comportamiento y tenía tan limpia conciencia ante los ojos de Dios y de estos hermanos, de cómo había ministrado a esa iglesia él y los que con él fueron, de que pone al mismo Dios como testigo. Miren, amados, qué bueno que tú y yo podamos hacer lo mismo. Preguntarle a la gente, usted sabe, usted es testigo de que me he comportado a la altura, de que he procurado serle de bendición, de que me he comportado para que el nombre de Dios sea glorificado y no vituperado. Pero tristemente hay muchos cristianos que no pueden llamar ese tipo de testimonio porque tienen otro. Hoy en día, hermano, hay mucho ministro fraudulento. Ahora, eso es parte de la profecía, ¿no? El Señor dijo que en los postreros tiempos vendrían muchos lobos vestidos de ovejas y muchos falsos pastores, trasquiladores de las ovejas. Tristemente, eso viene en el paquete. ¿Qué te toca a ti y a mí? Ser del lado de los que tenemos limpia conciencia. Eso es todo. Pero tú y yo no podemos evitar que haya ministros fraudulentos. Lo que podemos evitar es nosotros caer del lado de ellos. Amén. En el verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice que ellos exhortaban a cada uno, o sea que tenían un ministerio donde se personalizaba la administración a la congregación, a cada uno. Mire, yo conozco gente, ahora que están de moda las mega iglesias, que en la Biblia no existen mega iglesias, que tiene años congregándose en sitios y nunca han tenido una conversación privada con el líder de esa misión. Es más, yo conocí una hermana que tenía 6 años en una misión y nunca le había dado la mano a su pastor, a su apóstol. Triste, ¿no? Pero Pablo dice aquí que ellos a cada uno, o sea, tenían tiempo para ministrarlos congregacionalmente y sacaban tiempo para hablar con cada uno. Hoy en día, a nosotros nos queda más fácil, porque una llamada o un mensaje personal directo al hermano. Hoy hay medios de comunicación
que facilitan la personalización de la administración. O sea que los ministros hoy no tenemos excusa para mandarle un saludo personal al número del hermano, de la hermana, o darle una llamada. Hoy no hay excusa para dejar de cumplir esto que hacía el apóstol Pablo. Nosotros procuramos, sino que el día se va volando, pero procuramos que no pase una semana sin mandar un mensaje personal a los hermanos, o a veces una visita o una llamada, porque esto es lo que hacía el Señor. Él tutoriaba, eran tutoriales personalizados, ¿sí? Llegaba a las familias y así se crean lazos más fuertes de fraternidad, de amistad, y la gente abre el corazón más fácil a lo que necesitan que se les ministre. Amén. Verso 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de Dios. Como no la recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo dice que estos hermanos, cuando ellos les fueron a ministrar, no vieron al hombre, sino al Dios que actuaba en y a través del hombre, refiriéndonos a Pablo, Silvano y Timoteo. Miren, amados, a veces uno como ministro comete el error de, en su deseo de fraternizar con los hermanos, generar cierta confianza en ellos, y muchos inmaduros o imprudentes, por la confianza que se crean, dejan de oír la palabra que Dios te da como palabra de Dios y empiezan a verte como su pana, su amigo, y pierden el respeto y se pierden la bendición. Pero en esta iglesia no sucedía así. Pablo dice que a pesar de la fraternidad, de la empatía, de la amistad que se desarrolló, estos hermanos de Tesalónica, cuando ellos les hablaban la palabra, la recibían como palabra de Dios y no de hombre. Mira, amado, fraternice, haga amistad, si le es posible, con su ministro, con su hermano, pero tenga el discernimiento y la honra para que cuando su hermano le hable de parte de Dios, separara al hombre de la palabra de Dios para que sea bendecido y bendecida. Porque se da mucho. Por eso es que se da el otro extremo. Hay ministros que no visitan a nadie para que no les pierdan el respeto, que también está mal. Porque el Señor Yeshua visitaba, fraternizaba, dormía con ellos, comía con ellos, pero mantenía la línea. Y cuando les tenía que decir, arrepiéntanse, les decía, o ustedes se quieren ir, váyanse. El Señor era así. Entonces, la amistad entre hermanos, en este caso ministros y feligreses, no debe confundirse con la palabra que se ministra. No mezcle eso, porque se puede perder grandes bendiciones. Amén. Entonces ellos recibieron la palabra como palabra de Dios, y dice Pablo, la cual obra en los creyentes. Hay gente que oye y oye y oye, y por no creer, por ver y pensar que es palabra de hombre, se pierde la bendición. Verso número 14. Por lo cual, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, Yeshua,
que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo habla de los judíos que estaban en Israel y de cómo ellos los rechazaron por haber humillado su corazón a Cristo. Los rechazaron por haber creído en el Evangelio y los expulsaron de sus tierras. Los sometieron a persecuciones y vituperios. Y entonces Pablo, que había vivido esto, y él mismo en su tiempo de Saulo, fue uno de los perseguidores y de los expulsadores, pero ahora era de los perseguidos y de los expulsados. Y dice Pablo a los de Tesalónica: ustedes se parecen a nosotros en su vivencia, porque así como nosotros hemos sido perseguidos y expulsados por los de nuestra propia nación, por habernos hecho hijos de Dios, seguidores de Cristo, creyentes del Evangelio, a ustedes les ha pasado igual. Miren, amados, ahora no se trata de naciones, pero en las familias. ¿Quién de nosotros, si en verdad hemos creído, nos hemos sometido, no hemos sido discriminados por algún amigo o algún familiar? Eso viene en el paquete. Cuando usted toma su cruz y sigue al Señor, mucha gente se la va a montar. Y a veces gente de lo suyo, gente que usted ama. Pero eso viene en el paquete. En este caso, los de Tesalónica habían sido perseguidos por los de su pueblo, vituperados y sometidos a grandes pruebas. Y Pablo les dice: tranquilos, que nosotros también. Ellos, los que los persiguen a ustedes, al igual que los que nos persiguieron y nos persiguen a nosotros, decía Pablo, lo que han traído es ira, rabia de Dios, y van a traer problemas para sus vidas. Es triste, pero como dice Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no se asuste si su primo, su hermano, su tío, su mamá, su papá, desde que usted confesó a Cristo, se la montó, lo dejó como la guayabera por fuera, no lo invita a ciertos eventos y habla mal de usted, que le lavaron la cabeza. Dígale que le lavaron todo su ser con la sangre de Cristo después que se arrepintió. Eso viene en el paquete, ¿sí? Entonces Pablo le dice a ellos: no se preocupen, que en todas partes hay gente que ni entra ni deja entrar, ni raja ni presta el hacha, y están en candela con el Todopoderoso. Verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo entendió
que estos de Tesalónica ahora eran su familia eterna, que por el evangelio ellos ahora eran su familia espiritual. Y a pesar de la persecución sufrida por los judíos, sus paisanos, su anhelo era ver a los de Tesalónica. Miren, amados, se da mucho que mientras te vituperan los de tu familia, desarrollas una afinidad con esos hermanos eternos. Desarrollas una fraternidad con esos hermanos eternos que se llena ese vacío, que crean algunos amigos y familiares por su persecución. Por eso es que cuando Pedro le preguntó al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Cuál es la recompensa? El Señor dijo, no hay nadie que deje padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas por mí, que no reciba aquí ahora 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Amado, la iglesia es una familia gigante. Yo no sé qué tan grande sea tu familia terrenal, pero tu familia espiritual, si te has convertido a Cristo, es gigante. Yo tengo hermanos indios, monos, chinos, negros, de todas, flacos, gordos, de toda clase, en la familia de Cristo. Así es esto. Y Pablo, conociendo y entendiendo esto, dice que él anhelaba de todo corazón volver a ver el rostro de sus hermanos en Tesalónica. Yo anhelo abrazar a mis hermanos. Algún día, de pronto voy a Boston, Massachusetts, o en Cali nos vemos con Elman, con Jairo. Sí, eso es hermoso, como dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el aceite que baja sobre la cabeza y la barba y las vestiduras de Aarón, ¿sí? Desciende como el monte de Hermón, el rocío que cae, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Salmo 133. Verso número 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Miren, amados, Satanás le estorbó a Pablo. Usted y yo, en Cristo, somos más que vencedores. Romanos 8:37. Pero a veces, aunque somos más que vencedores, tenemos estorbos del diablo. Y Pablo fue recursivo. Y cuando Satanás le estorbó ir en físico, le llegó en carta y le llegaba en oración. Los visitaba. Entonces, amados, hay momentos en que el enemigo se va a interponer a tus deseos, a tus anhelos. Pero tú y yo, como dice Primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No te rindas ante los estorbos de Satanás. Pablo no pudo ir en persona, pero aprovechó a Silvano y a Timoteo, les escribió y se hizo notar, se hizo visitar, se hizo ver. Hay gente a la que no te alcanzan los recursos, el tiempo para verlos rostro a rostro. Aprovecha los medios de comunicación y la tecnología para llegarles y hacerles ver que los amas, que los extrañas. Estos mensajes que transmitimos aquí
para mí son un canal, una bendición, un puente para conectarme contigo y recordarte que se te ama de gratis. Es una bendición para mí. Y yo creo que también no es para ti. Eso espero. Amén. Pablo buscaba tener fraternidad con sus hermanos como fuera, aunque el diablo le estorbara. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Miren, amados, yo sé que a todos mis hermanos y a las personas que les llegan estos mensajes, yo no los voy a poder ver porque hay gente de 13 países. Hay unos que yo no conozco. Pero yo sé que cuando el Señor venga, y yo creo que viene pronto, me los voy a gozar a toiticos. Y yo sé que se van a gozar conmigo, amados. Esa era la esperanza y el gozo de Pablo. Saber que a pesar de la distancia, de los estorbos del diablo y los impedimentos, nada ni nadie iba a impedir de que ellos siguieran siendo su gozo y su gloria y que se pudieran volver a reunir en familia con Él en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay hermanos que ya partieron de este plano terrenal, o sea que ya durmieron, pero con esos también nos vamos a reunir y nos vamos a gozar en el Señor. Hay hermanos que partieron del país, de la ciudad, otros de la tierra, pero si son tus hermanos, si han creído en el Evangelio, cree, mantente consagrado a Dios porque los volverás a ver y te volverás a gozar con ellos. Amén. Esta es la palabra, amados, que el Padre puso en mi espíritu para compartir contigo. Espero que te sea de bendición. Ora por aquellos que no alcanzas a ver y cree que el Señor te va a permitir volverlos a ver, ya sea en este plano terrenal o en su venida, cuando nos junte a todos como familia espiritual. Yo creo que el Señor viene pronto. Gracia y paz para tu vida. Se te ama de gratis. Si te fue de bendición esta palabra, por favor, ruméala y compártela con alguien que creas que la necesite. Gracias a todos los que aportan y bendicen a este ministerio Justicia, Paz y Gracia, para que sigamos trayendo cristomicinas para el alma. Este mensaje lo vamos a pasar por YouTube. Por favor, suscríbase a las páginas de YouTube para que el algoritmo expanda más el mensaje y visítenos allí. Que Dios te bendiga. Gracia y paz. Justicia, paz y gracia en YouTube. Se te ama de gratis.